Muy buenos días, chicos. El Colegio Morelos, la sección secundaria y yo, su profesora Ángelo Campo López, les agradecen por estar el día de hoy aquí, miércoles 3 de junio, y damos inicio con otro tema de historia. Muy bien, vamos a dar inicio con un nuevo tema. Este es un tema dentro del contexto mundial que vive México de 1950 a 1970. Solo veremos este pedazo, ¿ok? El contexto que se está viviendo en el mundo es la Guerra Fría. Dicho proceso histórico dura en realidad de 1950 a 1990, pero nosotros nos referimos a lo que va a repercutir a nuestro país. Bien, la Guerra Fría es un movimiento bélico, ¿ok? Es un proceso histórico en el que se van a pelear dos ideologías. Por un lado vas a tener el capitalismo y por otro, erróneamente decimos el comunismo, que en realidad nos referimos al socialismo, ¿ok? El comunismo es un pensamiento utópico, un pensamiento ideal al que se quería llegar, pero que ningún país lo logró, ¿ok? Sí decíamos que existe el comunismo, pero como tal en realidad nunca llegó, ¿no? Entonces nos vamos a referir a este proceso en donde se enfrentan dos ideologías. Eh, para poder conocer cómo nacen estas ideologías, les voy a dar un pequeño repaso históricamente de lo que sucedió, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, van a ganar la guerra cuatro países, ¿no? Que se llaman los aliados. ¿Quiénes la van a ganar? Por un lado, la gana Rusia, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Y los países perdedores, Alemania y Japón. Así de sencillo. Entonces, cuando se pierde la Segunda Guerra Mundial, estos cuatro países deciden que van a tomar el país de Alemania, ¿ok? Todo Alemania va a ser para ellos y se lo van a repartir en cuatro facciones. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pierde, hacen que firme un tratadito llamado el Tratado de Versalles, donde especifican que Alemania no puede volver a invadir a ningún país, donde Alemania tiene que pagar los gastos de guerra, tiene que fragmentar su ejército, infinidad de cosas donde la finalidad era que Alemania no volviera a hacer una guerra, ¿no? Lo cual sabemos que duró 20 años, se tiró a la basura y Alemania hizo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por esta razón, estos cuatro países deciden que lo mejor es meterse sobre Alemania, dividirla y así evitar una tercera guerra mundial. Todos están contentos, los cuatro países son amigos, ganaron. El problema va a radicar que cuando quieren saber qué forma o pensamiento o ideología van a tomar para gobernar, es cuando se dan cuenta que son dos polos opuestos. Por un lado, ¿ok? Vamos a tener a los que son capitalistas, como Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos, y por el otro a la Unión Soviética, que va a ser comunista. Esto es como se va a dividir el mundo, se va a conocer como el mundo bipolar, y a partir de aquí prácticamente toda Europa es capitalista, con ello quiere decir que América también, y Asia va a representar lo que es el socialismo o comunismo, ¿okay? Representado por la Unión Soviética. Y el mundo comienza entonces una pelea llamada la Guerra Fría, porque es una pelea ideológica para saber qué pensamiento político debe sobresalir sobre el otro, si el capitalismo o el comunismo. Entonces, a continuación les voy a dejar un video que nos refiere a qué significa o qué trata cada uno de estos sistemas políticos o ideológicos, ¿de acuerdo? Les digo, este es un repaso súper histórico, así me tomó creo que 2 minutitos, pero es realmente amplio, ¿no? Ya lo iremos viendo o manejando propiamente más a fondo en la clase de Zoom. Esto es nada más una primicia para saber entonces la diferencia entre capitalismo o socialismo.
mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien Ok, cuando dice cómo llegamos a esto, Karl Marx va a ser un pensador político, economista, que va a estudiar la historia de la humanidad a través de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Todo lo que el hombre necesita para poder vivir, ¿ok? Y vivir, quiero decir, empezamos con cosas básicas como alimento, dormir, hogar, y posteriormente para cubrir sus lujos. Entonces, Marx va a estudiar la historia de la humanidad a través de estos medios de producción, a través de la forma en que el hombre ha vivido para solventar su vivir, ¿no? Sus gastos, etcétera. Entonces, el estudio histórico que va a hacer él va a ser a través de la economía. Que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo. Una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith y sus principales características son las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Muy bien. Entonces, lo que Karl Marx va a hacer es estudiar entonces al mundo, sobre todo Europa, ¿no? Especialmente Europa. Estudia la evolución del hombre a través de los procesos económicos, diciendo que el hombre ha pasado por estas etapas, ¿no? Lo que es el comunismo primitivo, que es a lo que él aspira posteriormente.
después el esclavismo, luego el feudalismo y por último el capitalismo. A grandes rasgos, lo que refiere es que el hombre solo ha evolucionado por el nombre, ¿no? Es lo que ha cambiado, pero en realidad la finalidad sigue siendo la misma, el explotado y el que nació para explotar, ¿no? En este sentido, entonces, hoy en día se le llama capitalismo, propiedad privada de los medios de producción, es decir, los dueños de las empresas. Ellos son los que explotan, ¿sí? Y los explotados son los trabajadores. Entonces, él dice que esa línea se debe de romper, ya no debe de existir y debe de haber una igualdad, regresando entonces a lo que él se refiere como el comunismo primitivo, porque si no la historia del hombre se reduce básicamente a la lucha de clases, el fuerte sobre el débil, el rico sobre el pobre, y lo único que ha pasado a través del tiempo es que cambiamos el nombre de, ¿no? Antes era el dueño, el esclavo, luego el señor feudal y el siervo, y ahora el empresario y el obrero, pero sigue siendo la misma burra, ¿no? Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería, ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo, inspirado. Ok, entonces con esta idea, Karl Marx, analizando la historia del hombre, dicen, es que no funciona, ok, el capitalismo, también hay que tener algo en cuenta, tiene pros y contras, ¿de acuerdo? Nosotros vivimos en una sociedad capitalista neoliberal, ya más tarde veremos lo que es el neoliberalismo, mucho más tarde, pero lo vamos a ver. El punto es que vivimos en esta sociedad. Tiene pros y contras, pero Karl Marx se va a enfocar en los contras que tiene. Entonces él dice que hay que cambiar esto, hay que romper con esta línea histórica porque no funciona, es un abuso de poder y tenemos que llegar a otra, ¿no? Él pretendía una sociedad utópica, ideal, que es el comunismo. Pero para llegar al comunismo hay un pasito, que es el socialismo, ¿no? Donde los países ideológicos en contra del capitalismo fueron socialistas. Por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada.
Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, la humanidad se quedó sin opciones. No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo. En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay... Ok, ahí lo voy a dejar. Al finalizar dijo algo muy importante, ¿no? Modelos económicos capitalistas con ideales socialistas. Pero durante la Guerra Fría se pretendía que quién gobernaría como modelo económico ideológico, es decir, el capitalismo o el comunismo. La pregunta que también ahorita de seguro les están haciendo o no les nació y ya se las estoy dando es, ¿qué tiene que ver esto con México? ¿No? Bueno, estas repercusiones ideológicas van a afectar a México a finales de los años 70, preferentemente 1968. Y me refiero al movimiento del 68, el movimiento estudiantil, que va a tener mucho que ver con este pensamiento por involucraciones de migraciones cubanas, que de Cuba hablamos de la URSS, problemas ideológicos con los Estados Unidos y que nos van a repercutir en nosotros bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, bien, chicos, con este inicio o estos pensamientos, vamos a comenzar nuestra clase donde propiamente les voy a explicar qué es el capitalismo, qué es el socialismo, qué es el comunismo, por qué funcionan, por qué no funcionan y en qué sentido y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, chicos. Les mando un fuerte beso y ahorita en unos momentos nos vemos.